bien, pues vamos entonces aquí a lo que vinimos, ¿no? Estamos en Juan, capítulo 19, y hemos leído desde el 17 al 27, creo que la hermana Jacoba leyó un versículo de más, pero no importa, ¿verdad? La palabra de Dios no regresa vacía. Entonces, estamos en esta serie, mis amados hermanos, titulada La Verdad. Son verdades absolutas, incuestionables, escuche bien esta palabra, de la historia. Estos no son cuentos ni no son fábulas, esto sucedió tal y como se describe aquí. Y me puse a repasar un poquito lo anterior y saqué 6 verdades que ya hemos expuesto a través de esta serie que comenzó en el capítulo 18. La primera verdad que expusimos es la verdad de los 2 reinos, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Cuando Pilato le pregunta al Señor Jesucristo, ¿eres tu rey? Pues vimos los 2 reinos, el reino que son del mundo y vimos el reino que no es del mundo. Sabemos quiénes son los reyes de cada reino y sabemos que hay un reino en el cual no debemos pertenecer nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, esas son verdades absolutas. Y quiero decirles, mis amados, que comparto la opinión de varios de mis pastores hermanos que nos dicen que lo que pasa en el mundo físico, material, es un reflejo de lo que está pasando en el espiritual. Cuando hay desorden y caos en el mundo y todas estas cosas, es que el mundo espiritual está revuelto, hay batallas espirituales, cosas que nosotros no podemos ver. La Escritura nos da un poquito sobre esto en el libro de Daniel, por ejemplo, cuando Daniel ora y viene el ángel, ¿verdad? Es enviado, pero lo detuvo el príncipe de Persia, que es Satanás, ¿verdad? Y después dijo, me tengo que ir porque tengo que ir a pelear otra vez, ¿verdad? Entonces, esas cosas están sucediendo y mientras más fuertes son las batallas ahí, pues más caos hay en el mundo y más desorden y más se blasfema el nombre de Dios y todas estas cosas. Y por eso es que nosotros tenemos una responsabilidad tremenda, mis amados, de pelear la buena batalla, porque aquí estamos también peleando contra huestes de maldad, principados, potestades, etcétera, etcétera. Así que tenemos que vestirnos de esa armadura y seguir caminando con el Señor y peleando esta buena batalla. Bueno, la segunda verdad que dimos fue la hipocresía del hombre pecador. Y esto se manifestó en los judíos, que a pesar de que odiaban a Roma y odiaban al César y esperaban un Mesías que iba a derrocar al César, le dicen a Pilato, no tenemos más rey que el César. Eso es la hipocresía del hombre pecador. ¿Cómo llega el hombre a esa condición cuando ya su corazón está completamente petrificado? Como una piedra, ya no tiene remedio. Cuando el hombre en su afán se le endurece el corazón a tal grado que nada ni nadie va a interceder con sus planes. Y sigue sin mirar y no oye nada, no mira nada, no entiende nada y está enfocado, afanado en lo suyo, en su reino. Entonces, eso era lo que tenían estos judíos, afanados, enfocados en matar al Señor Jesucristo, cueste lo que cueste, aunque digan las mentiras más grandes. Aquí viene la hipocresía tremenda de estas personas. La tercera verdad que dimos fue la verdad de la autoridad que es delegada, es dada por nuestro Dios, como dice la Escritura. El Señor Jesucristo le dijo a Pilato, tú no tienes autoridad sobre mí que no te haya sido dada desde arriba, ¿verdad? Entonces, vemos como el Señor sí da autoridad, pone los gobernantes, etcétera, etcétera, para que gobiernen con justicia, con equidad, pero no todos lo hacen, ¿verdad que no? Pero al Señor no le importa, Él sabe ya lo que van a hacer. Y con todo las injusticias con que gobiernan, el Señor todo lo utiliza para un buen propósito, como en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Él puso ahí a Pilato sabiendo exactamente lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, la cuarta verdad vimos
la justicia perfecta de Dios. Vimos que hay grados de pecados mayores que otros. El Señor le dice a Pilato, el que me entregó tiene mayor pecado que tú, ¿verdad? Y vemos que el Señor tiene una justicia perfecta. Las personas van a ser juzgadas por las obras que hicieron, tanto creyentes como no creyentes. Los creyentes para recompensa, los no creyentes para estar en distintos compartimientos, diría yo, en ese lugar horrible donde habrá llanto y crujir de dientes. No importa donde usted esté ahí, ¿verdad? Va a ser terrible, pero no va a juzgar a todo el mundo de la misma manera porque no sería justo, ¿no? Entonces, a Pilato le dice, el que me entregó tiene mayor pecado que tú. ¿Por qué? Porque Pilato no sabía quién era Jesús. Por eso le preguntó, ¿eres tu rey? Y el Señor le dice, ¿te lo dijeron otras personas o lo dices por tu cuenta? Pilato no sabía. Pero Caifás, que entregó al Señor, a Pilato, sabía perfectamente a quién estaba entregando. Pues él tiene mayor conocimiento y por lo tanto se va a demandar más de él, como dice la Escritura, ¿no? La quinta verdad que dimos fue la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es cómo Él utiliza a las personas que Él escoge, que Él ya sabe lo que van a hacer, Pilato, Judas, Caifás, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para cumplir sus propósitos. O sea, el hombre hace estas cosas por su libertad y el Señor ya la sabe. Es como el tablero de ajedrez que tanto he mencionado, ¿verdad? El Señor está de un lado, el hombre o Satanás está del otro lado. Y aquí es un ejemplo clásico de esto, hermanos. Porque tanto el enemigo como Caifás y su séquito estaban celebrando la victoria. Movieron la ficha y le digo, aquí le vamos a dar el jaque mate. Vamos a matar a este blasfemo, ¿verdad? Vamos a matar a Jesús que ha blasfemado contra Dios. Lo vamos a borrar de la tierra. Y el Señor le dijo, esa ficha que moviste no era la correcta. Y le dio el jaque mate en la cruz, hermanos. Entonces, eso es la soberanía de Dios. Y dijimos también, no pudo haber otro Pilato, no pudo haber otro Caifás, no pudo haber otro Judas, no puede haber otro Kenny, no puede haber otro usted. Y ahí donde el Señor lo tiene en su vida, ahí es donde el Señor lo quiere. Vamos a hablar un poquito de esto hoy. Bueno, y la última verdad que dimos es la verdad de que Dios tiene entonces propósitos para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, ahí donde estamos es donde Dios nos tiene. Está el propósito universal, ¿se acuerdan que hablamos del propósito universal? Que es simplemente hacer la voluntad de Dios, vivir en santidad, en obediencia, amarnos los unos a los otros. Ya esto lo hemos repetido una y otra vez. Y si usted está caminando en la voluntad soberana de Dios, la universal, no tiene que buscar la específica. El Señor lo va a llevar ahí sin que usted se dé cuenta. Míreme aquí donde yo estoy, hermanos. Desde un púlpito. ¿Usted cree que yo me imaginé algún día en mi vida que yo iba a estar de pastor? Yo nunca busqué ser pastor. Jamás. Jamás, hermanos. Y aquí estoy. Así que si somos obedientes y vivimos en obediencia al Señor, poniéndolo a Él primero, fijando nuestros ojos en el reino de los cielos, sin que usted se dé cuenta, de momento va a abrir los ojos y va a decir, wow, aquí estoy. ¿Cómo llegué aquí? Bueno, porque usted fue fiel. Ahora, si usted no está caminando por ese camino angosto, con sus ojos fijados en el reino de los cielos, y se desvía a la derecha o a la izquierda, ¿qué va a suceder? Le va a llegar la disciplina. ¿Para qué? Para enderezarlo y seguir el camino, ¿verdad? Entonces, así que tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo, si estamos cumpliendo la voluntad universal, soberana del Señor para nuestras vidas, para que así nos lleve a donde Él nos quiera llevar. Amén, hermanos. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a lo de hoy, la crucifixión, otra verdad histórica. Esta es la séptima verdad. Y yo sé que muchos de ustedes dirán, bueno, eso es obvio. Para la mayoría aquí o todos aquí, la crucifixión es obvia, ¿verdad que sí?
Pues yo quiero que usted sepa que hay cientos de millones y millones de personas que no creen en la crucifixión, que no creen que esto sucedió. Algunos dicen que Jesús nunca existió. Algunos dicen que sí, lo crucificaron, pero no murió, ¿verdad? Y yo quiero que usted aprecie hoy la verdad histórica de la crucifixión. No fue un cuento. Esto sucedió tal y como se describe aquí. Y para demostrarles esto, les voy a leer de dos fuentes extrabíblicas, es decir, que no están en la Escritura, ¿ok? La primera es el historiador Tácito, que fue un historiador romano, vivió a finales del primer siglo, principios del segundo siglo, y escribía la historia de los emperadores romanos, ¿verdad?, hasta su época. Y dice Tácito, hablando del emperador Nerón, que quemó a Roma, ¿verdad?, y acusó a los cristianos, culpó a los cristianos cuando fue él el que lo hizo. Dice el historiador de esta manera: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, escuche bien, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio César a mano de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. Eso es extrabíblico, eso es histórico. Y la pena máxima en la Roma del primer siglo, todos sabemos cuál es, ¿verdad que sí? Eso no es secreto. Bueno, el otro historiador que nos habla es el famoso Flavio Josefo. Este señor, la mayoría dicen que era un historiador. Bueno, fue un historiador, pero antes de eso fue un militar, un general judío militar que peleó contra Roma. Peleó contra Roma y se rindió ante Vespasiano, que estaba sitiando, ¿verdad?, a Jerusalén, y se rindió, y el Vespasiano lo agarró, digamos, lo jaló para su lado, porque este hombre Josefo le dijo: mira, las profecías mesiánicas judías dicen que tú vas a ser emperador. Vespasiano era un general en ese momento. Y Vespasiano le gustó la idea y le dijo: pues vente para acá, tú vas a ser mi traductor, mi historiador. Entonces, Vespasiano sí se convirtió en emperador, y entonces se lo llevó para Roma y se convirtió en el historiador y traductor oficial del emperador, y le dio su libertad. Y este cobarde, porque es un cobarde, Flavio Josefo, entonces abandonó a su pueblo judío y se fue del lado de Roma. Bueno, escribió varios tomos él de la historia, y dice él de esta manera: por este tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que es correcto llamarle hombre, fíjense, ya que fue un hacedor de milagros impactantes, un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Fíjese qué extraño que diga esto, ¿no? Y atrajo hacia él a muchos judíos y a muchos gentiles. Era el Cristo, dice él. Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos que son los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz. Ahí está, ¿verdad? Aquellos que lo habían amado primero no le abandonaron. ¿Por qué no le abandonaron? Porque resucitó, hermanos. ¿Verdad? Es obvio, ¿no? Entonces aquí tenemos fuentes extrabíblicas que nos confirman que Jesús sí existió, que fue un hombre que hizo muchos milagros, que atrajo a mucha gente y que fue crucificado en una cruz. Yo sé que para todos nosotros esto es obvio, hermanos, pero yo quiero que usted lo aprecie como un hecho real en la historia, ¿ok? Porque yo, en mi experiencia de muchos años, a veces vemos esto como que ya lo hemos visto tantas y tantas veces que no somos sensibles a la crucifixión del Señor. Y yo quiero que usted hoy preste atención y sea sensible a lo que nuestro Salvador Jesús tuvo que hacer por usted y por mí. Amén. Bueno, versículo 17, entonces:
Juan dice, y él cargando su cruz, ¿verdad? Y él cargando su cruz, mi traducción dice, y cargando él mismo la cruz. Yo puedo pasar el resto del mensaje hablando de esta frase. Esta frase tiene una connotación, tiene un peso extraordinario. Lo que hay detrás de esto, no hay palabras para describirlo, hermanos. Así que vamos a pasar un tiempito tratando de explicar lo que vemos en esta frase. Y él cargando su cruz. Lo primero es que Jesús, siendo Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, nos dice la Escritura. Sino que ¿qué? Se humanó, se hizo hombre y estando en condición de hombre, se hizo fiel o fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está. Aquí está, hermanos. Aquí está ese pasaje de Filipenses capítulo 2. Cargando su cruz. También tenemos en la Escritura, en Lucas 9, 23 y 24, un pasaje extraordinario que muchos conocemos. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Por qué? Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Él cargó su cruz y Él nos dice que si nosotros queremos seguirlos, si queremos ser sus verdaderos discípulos, nosotros tenemos que cargar nuestra cruz, hermanos. Y dice cada día ahí, cada día. Usted entiende esto, ¿verdad? En Primera de Pedro 2, 20 y 21, mire lo que lo dice el apóstol Pedro aquí. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Está hablándole al no creyente, al incrédulo, porque todos sufrimos en este mundo. No hay excepción de personas en el sufrimiento. Así como el sol sale para el justo y el injusto, y la lluvia para el justo y el injusto, el sufrimiento viene para el justo y el injusto. La diferencia es que el sol, los beneficios de la vida es por la gracia de Dios, y el sufrimiento viene por el pecado, porque vivimos en un mundo de pecado. El sufrimiento es traído por el rey de este mundo, por el príncipe de este mundo, Satanás, ¿no? Entonces dice Pedro a los no creyentes, si estás sufriendo, ¿verdad? Y no estás con Cristo, ¿qué gloria tiene eso? Estás sufriendo de gratis. De gratis. Ahora, miren el contraste aquí. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Ahora le habla al creyente. Si tú estás con Cristo, estás viviendo una vida sometido a su voluntad en obediencia y sufres y lo soportas, esto es agradable para Dios. Y aquí viene la conclusión de todo esto. Pues para esto fuisteis llamados. Escúcheme bien, por favor. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y Él cargando su cruz, y nosotros cargando la nuestra, pisando cada paso donde Él pisó. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Recuerden que el padecimiento es el paso a la gloria. El padecimiento es el paso a la gloria. El Señor padeció, iba por esa vía que le llaman la vía dolorosa, ¿no? Cargando su cruz. ¿Y dónde fue? A la crucifixión, a la muerte. ¿Y dónde fue donde el Señor más se glorificó? Ahí. ¿Y cómo vamos nosotros por la vida, hermanos? Igual, cargando nuestra cruz, siguiendo sus pasos, porque nuestra gloria la vamos a recibir ¿cuándo? Cuando lleguemos a la muerte y estemos con el Señor. Amén, hermanos. No es diferente este asunto. En Romanos 8, 16 y 17, versículo que hemos dado muchísimas veces, Pablo lo aclara aquí
tremendamente, ¿verdad? Dice que el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, y si hijos de Dios, herederos de Dios, y si herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ahora mire la condición, si es que padecemos juntamente con Él, si es que hemos cargado nuestra cruz, ¿verdad? Como Él la cargó, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Okay? Ahora, yo estoy tan confundido como ustedes. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué si el Señor pagó por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos? ¿Por qué si resolvió el problema del hombre? ¿Por qué si nos abrió las puertas para que tengamos paz con Dios y nos reconciliemos con Dios? ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la lógica? Bueno, pues no sé. No tengo una contestación. Es muy difícil muchas veces decir por qué Dios hace las cosas. A veces lo vemos en la Escritura claramente, muchas veces no. Eso fue su voluntad y así tiene que ser. Ahora, lo único que les puedo decir es que, como todos ya sabemos y mencioné, vivimos en un mundo de pecado, un mundo de sufrimiento. Vamos a sufrir, sí, sí, todo el mundo, no hay excepción. Ahora, hay dos cosas, digamos, universales, en mi opinión, por la cual viene el sufrimiento. Una es por causa de nosotros mismos, que es la mayoría de los casos. La mayoría de los casos. Hemos hecho algo o estamos viviendo de una manera incorrecta. No estamos viviendo de acuerdo a esa voluntad universal del Señor, y ahí viene la disciplina, porque el Señor ama a todo el que disciplina y azota, dice la Escritura, a todo el que tiene por hijo. Y la disciplina no es buena. Eso lo vamos a ver en Hebreos capítulo 12, el próximo jueves, con el favor de Dios. Entonces, esa es una de las causas por las cuales sufrimos y nos pasan estas cosas. Hay que examinarse. Lo primero que tenemos que hacer, si nos estamos preguntando por qué nos pasan estas cosas, pues examínese. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos poniendo al Señor primero? ¿Realmente estamos viviendo con la dignidad de ser llamados hijos de Dios o no? Y el Señor nos ama, hermanos, y no va a permitir que usted se desvíe de ese camino, y lo va a enderezar, sí y sí. Porque ya su alma está ahí en el redil. Ya usted es una oveja en el redil y no se va a perder. La segunda cosa es que quizás no hicimos nada, estamos viviendo sometidos al Señor, estamos sirviendo, estamos con nuestros corazones contritos, humillados, ¿verdad? Y según nosotros entendemos, bueno, yo no estoy haciendo nada, yo estoy viviendo lo mejor que puedo para el Señor, y con todo y eso nos vienen pruebas y sufrimientos. Bueno, la Escritura es muy clara. La razón es porque nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe tiene que ser probada, nos dice Primera de Pedro, y nos da la razón. Nos da la razón, dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, esto tenemos que entenderlo, ¿okay? Lo que queremos es que cuando Jesucristo sea manifestado, ya sea que Él venga en su segunda venida y nosotros estemos aquí, o cuando nosotros vayamos a Él, si Él no ha venido, y nos presentemos delante de Él, ahí Él se manifiesta en nosotros. Y dice que nuestra fe tiene que ser probada para que esa fe sea hallada ¿en qué? En alabanza y gloria. O sea, buen siervo y fiel, pasaste la prueba, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Nuestra fe tiene que ser probada, refinada como el oro. Hay que purificarnos, hermanos. Y por eso nos vienen las pruebas. Y regocijaos, dice la Escritura, cuando nos vengan pruebas, porque las pruebas producen ¿qué? Paciencia. Y la paciencia produce entereza de carácter, firmeza, fortaleza, se solidifica nuestra fe. Y eso produce una esperanza que no avergüenza en nosotros. Amén, hermanos. Bueno,
Eso es lo que le puedo explicar sobre esto, ¿no? Ahora, un detalle aquí importante, el lugar de la crucifixión, el llamado lugar de la calavera, Gólgota, ¿verdad? Fuera de la ciudad. Aquí vienen esos detallitos que a mí siempre me gusta escudriñar y hacerles, exponérselos a ustedes para que tengamos todos un mejor entendimiento de la palabra de Dios. ¿Okay? Fuera de la ciudad. Bueno, ¿por qué fuera de la ciudad? Porque la ley así lo exigía. Y Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla toda, ¿verdad? Números 15, versículo 35, el Señor está instituyendo una ley con respecto al violador del sábado, la persona que viola el sábado. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Ahora usted sabe por qué los fariseos religiosos querían matar al Señor Jesucristo, porque violaba el sábado según ellos, ¿verdad? Esta fue el primer cargo contra el Señor, ¿no? Y cada vez que sanaba un sábado es reo de muerte, ¿no? Ahora había que hacerlo fuera del campamento. Escuche bien, Hechos 7:58, famoso evento de Esteban cuando fue apedreado. Y dicen, echándole fuera de la ciudad, que lo apedrearon, ¿verdad? Y ahí estaba el gran Saulo de Tarso aprobando esa injusticia que más tarde se convirtió en el gran apóstol Pablo. Pero el punto aquí es que lo sacan fuera de la ciudad. Bueno, hay más cosas, hermanos. No solamente era un requerimiento legal que tenía que ser fuera de la ciudad, sino tenía que ser fuera de la ciudad porque Jesús pagó por todos los pecados de todos los hombres de todos los tiempos. Era un sacrificio por los pecados. ¿Ok? Escúcheme bien. Éxodo 29:14. Cuando se ofrecía un sacrificio exclusivamente por el pecado, ¿ok? Aquí está. La carne del becerro, su piel, su estiércol, todo lo único que se recogía era la sangre para rociarla en el santuario. El resto del animal, sáquenlo fuera del campamento y quémenlo. ¿Ok? Por eso Jesús tuvo que ser crucificado fuera de la ciudad. Pero hay más todavía. Hebreos 13, 11 y 12. Escuche bien, esto es para nosotros, hermanos. ¿Okay? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, ¿a causa de qué? Del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, ¿verdad? Y el cuerpo de los animales, dice ahí, son ¿qué? Quemados ¿dónde? Fuera del campamento. Ahora mire la exhortación. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad, de la puerta. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y usted sabe que nosotros vamos cargando nuestra cruz, ¿verdad? Y vamos cargando esta cruz hasta que salgamos fuera de la ciudad, fuera de este mundo. Y así es. Continuando con este tema de seguir sus pisadas, el autor de Hebreos continúa en los versículos 13 y 14 del capítulo 13 de Hebreos. Salgamos pues, exhortación una vez más, a él fuera del campamento llevando su ¿qué? Su vituperio, su cruz, hermanos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ahí está, hermanos. Por eso es que nos tenemos que negar a nosotros mismos, cargar nuestra cruz, seguirlo hasta salir fuera de este mundo. Amén, hermanos. Amén. Ok. Bueno, versículo 18. Aquí Juan, una vez más, nos da simplemente una frase. Llegó allí y allí lo crucificaron. Juan no da detalles como otros evangelios, aquel hombre que vino del campo y ayudó al Señor a cargar la cruz, que le pusieron un manto en la cara y la cara apareció en el manto y las mujeres llorando y todas estas cosas, ¿no?
¿Por qué? Porque a Juan no le interesan estas cosas. Ya hemos dicho cuál es el contexto del Evangelio de Juan. Juan nos quiere presentar a Jesús como Dios y el propósito por el cual vino para salvar a la humanidad. Eso es todo lo que a Juan le interesa. Por lo tanto, en esta simple frasecita no se aprecia bien la crucifixión. Así que yo les voy a leer detalles de la crucifixión. Y aquí necesito que preste atención, por favor. Esto es lo que yo quiero que usted aprenda a apreciar. Bueno, una de las cosas, ¿no? Usted puede encontrar descripciones como estas y otras más, de hecho, otras más detalladas y más fuertes que la que yo les voy a dar aquí, ¿verdad? Bueno, el doctor Samuel Pérez Millos, de aquí lo saqué, lo describe de esta manera. Cuando el crucificado llegaba al lugar, lo acostaban encima de la cruz y ponían su mano derecha primero, ¿verdad?, para clavar la mano ahí, ¿verdad? Y dice el doctor Pérez Millos, el que clavaba al crucificado tenía que ser experto para que en la introducción del clavo no rompiese la arteria radial. Es decir, hay una arteria aquí en el medio de la muñeca, usted la puede ver, ¿verdad? Y aquí hay dos huesitos. Pues el clavo tenía que penetrar entre medio de esos dos huesitos. Tenía que ser preciso el golpe. Ahora, ¿qué hay entre medio de esos dos huesitos? Ahí están sus nervios, hermanos. Y usted sabe que cuando a usted le tocan un nervio, un poquito, usted sabe el dolor excruciante que es eso, ¿verdad? Bueno, ahí se lo voy explicando. Una maniobra agresiva como esa producía un intensísimo dolor al seccionar los nervios y producir lastimaduras internas. Bueno, le ponían una mano, después la otra, y los pies se apoyaban contra la madera de la pieza vertical, en ocasiones uno sobre el otro, ¿verdad?, que fue lo que se cree que hicieron con el Señor Jesucristo, otras veces separados, pero cuando era uno sobre el otro, los pies eran clavados con un solo clavo que traspasaba los huesos de los pies de la víctima. Así que los pies uno sobre el otro y ahí clavaban ese clavo y le rompían los huesos, hermanos. O sea, ¿usted se ha dado un golpecito en el pie alguna vez? En su dedito gordo del pie se ha dado un golpe. Y usted sabe el dolor que es eso, ¿verdad que sí? Bueno, no se lo tengo que explicar, ¿verdad? Bueno, levantada la cruz, el reo quedaba en posición vertical con los brazos extendidos y las piernas parcialmente dobladas, lo que producía fuertes espasmos musculares y dificultaba seriamente la respiración después de un tiempo de permanencia en la cruz. O sea, estaba el reo de esta manera, el peso del cuerpo caía, ¿verdad? Y no podía respirar porque los pulmones se le pegaban arriba de la cavidad del pecho, ¿no? Entonces, para poder respirar, ¿qué hacía, verdad? Dice aquí el doctor Millos, para poder hacerlo, el crucificado tenía que hacer un esfuerzo sobre las piernas para elevarse, ¿verdad?, un poco y permitir inspirar aire en sus cansados y doloridos pulmones. Este movimiento se hacía cada vez más difícil, más difícil. Acuérdense, la espalda del Señor Jesucristo está totalmente desgarrada y ese poste vertical es áspero. Ahí estaba raspando él también su espalda. Yo espero que usted pueda apreciar esto, mis amados. Entonces dice aquí, por otro lado, la pérdida de sangre siempre muy lenta y la fiebre producía una sed insoportable. Y hemos leído ese versículo que dice, tengo sed, ¿no? Esto era una muerte lenta, excruciante, muy, muy dolorosa, ¿verdad? Entonces, este movimiento se hacía cada vez más difícil y doloroso hasta que, agotadas las fuerzas del crucificado, quedaba pendiente o colgando de sus brazos y moría lentamente por asfixia. Eso fue lo que hizo nuestro Señor por usted y por mí, hermanos. Por otro lado, debe añadirse a esta vergüenza la vergüenza moral. Usted cada vez que ve un crucifijo
el Señor tiene ahí como una ropita puesta, ¿verdad? Pues no, hermanos. Él estaba totalmente desnudo, quiero que sepan. Y eso era una vergüenza moral. Ahí está expuesto él a la vista de todos los que llegaban hasta el lugar de la crucifixión, oyendo las burlas de las personas que pasaban por ahí, burlándose de él, ¿no? El crucificado entonces solía morir en el segundo día. De hecho, era una muerte tan y tan lenta que duraba un día completo, y se han documentado casos de gente que ha durado 8 días en la cruz. Pero usted sabe que el Padre amoroso no iba a permitir eso. El Señor tuvo unas 6 horas en la cruz y no lo iba a dejar sufrir más. Ya sufrió suficiente el justo por los injustos. No lo voy a dejar que sufra más. Y murió en unas 6 horas, ¿no? La pregunta es esta, hermanos. ¿Por qué tanta tortura? ¿Por qué esta cosa excruciante? ¿Por qué no lo degollaron como a Juan el Bautista? ¡Pum! De un golpe y ya está. ¿Por qué tuvo que sufrir tanto nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la lógica de esto? Bueno, yo no sé, hermano. Yo lo único que le puedo decir que fue por amor. Por el gozo puesto delante de Él, de verlo a usted, de verme a mí, con Él por toda la eternidad. Por eso lo hizo, hermanos. Por eso lo hizo. Aprendamos a apreciar esta cosa, mis amados. No tome la crucifixión más a la ligera, por favor. Bueno, entonces dice ahí que lo crucificaron entre 2 ladrones. Para añadir insulto a la herida, se crucifica como si fuera un pecador. El justo por los injustos, el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. El justo y perfecto, Dios lo maldijo, lo hizo maldición colgándolo de un madero. Claro, esto está profetizado en la Escritura, en Isaías 53:12. Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ese fue contado con los pecadores significa eso, fue crucificado como pecador, entre pecadores. El que no cometió ni un pecado, así lo hizo, para que la injusticia, nuestra injusticia, recayera sobre sus hombros y nosotros pudiésemos ser declarados justos. Nadie dice amén. Usted está entendiendo, está apreciando lo que hizo el Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Yo espero que sí. Bueno, el versículo 19 nos dice que Pilato escribió ahí un letrero que decía el rey de los judíos. Y hay 2 razones principales por las cuales él hizo esto. Una es la legal, eso se hacía con los crucificados, se ponía el cargo legal por el cual fue crucificado. Entonces, el Señor fue crucificado porque se hizo rey de los judíos, sedición, ¿no? Se quiso hacer rey y Pilato, contra Roma nadie se puede hacer rey. Esto es un crimen de sedición, esta es la causa legal. La segunda razón, mi opinión personal, es que personalmente Pilato quería demostrarle a estos judíos rebeldes que siempre estaban causando problemas, miren, ustedes son nuestros esclavos. Ustedes nunca van a poder dominar a Roma. Este es su rey y mire dónde está. Es como una burla contra los judíos, ¿no? Bueno, mis amados, miren, no importa las razones por las cuales Pilato escribió esas cosas. No tiene relevancia alguna porque la realidad de la cruz es otra. La realidad de la cruz es que allí colgado en ese madero estaba el Mesías, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. El Verbo que se hizo carne, el cual vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. El que vino a dar su vida por el rescate de muchos. El que vino a reconciliar al hombre con Dios para que tuviéramos paz con Dios y así pudiéramos entrar a su gracia. Esa era la causa real. No me importa lo que escribió Pilato ni lo que dijeron los judíos, ¿verdad? Vino a liberar al hombre
como oró nuestra hermana Jacoba, de la muerte y del pecado, vino y venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Me hubiera gustado que Pilato hubiera escrito esa lista en la cruz, hermanos, porque esa es la realidad. Y no importa lo que escribió, la verdadera razón prevalece por encima de todas. Amén, hermanos. Los versículos 20 al 22 nos dice que fue cerca de la ciudad, y esto era a propósito, especialmente en una época como esta. Estábamos en la Pascua, hermanos. Jerusalén se abarrotaba de gente, se cree que había por lo menos 1 millón de personas. Y si usted tiene la oportunidad de ir a Israel y visitar Jerusalén, la ciudad vieja, ¿verdad?, la que existía en esa época, es muy pequeña. Yo no sé dónde se metía tanta gente, ¿verdad? Pero esto era a propósito, era cerca de la ciudad, en una de las vías principales de entrada y salida, para que todo el mundo viera al condenado, ¿verdad? Y nos dice aquí que escribió este letrero, ¿verdad?, con estas palabras, el rey de los judíos, en 3 idiomas. En hebreo, que era el lenguaje de los judíos; en griego era el lenguaje común del pueblo; y en latín, que era el lenguaje oficial del Estado romano. Esto para mí tiene un significado tremendo. No importa la persona que pasara por allí, no importa su nacionalidad, su credo, su raza, su cultura, iba a poder leer ese letrero, ¿verdad que sí? Bueno, precisamente eso fue lo que hizo el Señor. El Señor murió por todos los hombres. Ya no hay judío, no hay gentil, no hay varón, no hay hembra, no hay esclavo, no hay libre, no hay negro, no hay blanco, no hay americano, no hay hispanos. Eso es lo que representa esto para mí, hermanos. La universalidad de la expiación del pecado para todos los seres humanos, independiente de dónde son ni de quiénes son. Y a mí esto me apena un poquito, les tengo que confesar, porque yo creo que esta es una de las partes más débiles que nosotros tenemos como creyentes. No tendemos, hermanos, a confraternizar con otros hermanos de otras iglesias y más aún de otra cultura. Aquí ya tenemos una iglesia americana, ¿verdad? Y nosotros le llamamos gringos. No lo digo en broma, hermanos. Yo le voy a pedir que no use ese término más, porque son sus hermanos en Cristo. No debe ser, hermanos. Entonces tenemos nosotros que entender lo que el Señor hizo por ellos, por usted y por mí. Y tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, no importa quiénes sean. Empezando en esta iglesia, claro que sí, pero otros hermanos de otras iglesias, independientemente de su raza, de su cultura, de dónde son, no importa, hermanos, porque estos 3 lenguajes es lo que significa esto para mí. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, también nos da una aclaración total de por qué ese letrero se escribió, por qué ese mensaje se escribió. El rey de los judíos, porque él era el rey eterno. Cuando David recibe la promesa de Dios que su reino no tendrá fin, ahí está en 2 de Samuel, ¿no? Será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y en Lucas capítulo 1, versículos 32-33, cuando este hombre, Simeón, que le había sido prometido al Espíritu Santo, le había prometido que no moriría antes de ver al Cristo, al Mesías, al ungido de Dios, cuando los padres del Señor van a dedicar, como era la costumbre judía, al templo al niño, él lo toma en sus brazos y profetiza sobre él. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Para siempre. ¿Okay? Así que, y su reino no tendrá fin. Bueno, pues es rey de reyes y señor de señores. Así que Pilato escribió lo que escribió ante las protestas de los judíos. No escribas eso, le dijeron los judíos. Escribe que él dijo que era rey. Y Pilato dijo, no señor, lo que escribí, claro, porque es la verdad, hermanos. Amén. Bueno, versículos 23 y 24, aquí nos dice que hubo 4 soldados que eran los que participaban siempre en grupos de 4 en la crucifixión. Se divide en 4 prendas de ropas. 4 prendas de ropas. Hay mucha especulación sobre esto, pues una puede ser la cobertura de la cabeza, ¿verdad? El manto exterior, las sandalias, etcétera, ¿no? Pero hay una 5ª pieza que es muy importante, que es la túnica sin costura. Ninguna de estas 4 tenía valor, pero esta sí tenía valor, por eso no la agarraron. Dice, no la agarremos y dividámosla porque pierde su valor, ¿no? El valor de esta túnica era tremendo. El sumo sacerdote judío llevaba una túnica igualita. Ahora usted puede apreciar por qué en el libro de Hebreos el autor dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. La vestimenta del sumo sacerdote representa a Cristo, mis amados. Y él llevaba la vestimenta porque él es nuestro sumo sacerdote. Muy superior a cualquier sumo sacerdote humano, como ya hemos estudiado, ¿verdad? Ahora, una vez más, esta división este repartimiento de las ropas es para cumplir la profecía. Salmo 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La última vez que estuve en Israel, en enero de este año, nos tocó ir a un lugar donde estaban excavando cerca de la ciudad de Jerusalén y nos mostraron un dado de esa época, así chiquitito. Y usted sabe, era con los mismos números que los dados que tenemos hoy en día, 1 puntito, 2 puntitos, 3 puntitos. Y eso fue lo que hicieron estos soldados, le echaron suerte, ¿verdad? Con la ropa del Señor. Bueno, entonces, pero esto tenía que ser así porque ya estaba profetizado. Versículo 25, le llamo aquí las mujeres valientes. ¿Dónde están los hombres, mis amados? Aquí lo que hay es pura mujer, excepto uno, ¿verdad? Que vamos a ver aquí. ¿Dónde están los hombres? Su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María de Magdala o María Magdalena, ¿verdad? Ahora me puse a investigar un poquito porque en Mateo y en Marcos ambos mencionan también el mismo evento y mencionan mujeres. Por ejemplo, uno menciona a María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, ¿verdad? Son apóstoles. Mateo, por ejemplo, ese es Mateo. Marcos menciona a María de Magdala, María la madre de Jacobo y José y Salomé. Y a mí, como me gusta investigar, y digo, bueno, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Cómo aparíamos esto, verdad? Pues no sé, me puse a investigar. Y en Mateo 13, versículo 55, cuando el Señor está haciendo milagros ahí en Nazaret, la gente que lo conocía decía, oye, ¿no es este el carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José? Ahí están 2, Simón y Judas. Bueno, yo creo que Marcos, por ejemplo, cuando dice, ahí estaba María de Magdala, María, la madre de Jacobo y José, esa es la madre del Señor. Esa es la madre del Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, usted puede hacer su conclusión ahí, pero yo opino que la madre del Señor es la madre de Jacobo y José. Entonces estaba la hermana de la madre del Señor, yo creo que es Salomé, ¿verdad? Estos son detalles míos, ¿verdad? Bueno, y a conclusión aquí, hermanos, finalmente el Señor mira ahí a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo. No es la primera vez que le llama mujer, ¿verdad que no?
¿Cuándo fue que le llamó mujer? Al principio de su ministerio en las bodas de Caná. Hijo, no hay vino. Mujer, ¿qué tiene esto que ver conmigo? No ha llegado mi hora. Ahí comienza el ministerio del Señor y se acuerdan, sometimos lo siguiente. Antes de comenzar su ministerio, mientras iba creciendo el Señor, yo estoy seguro que le llamaba mamá. Pero una vez comienza el Señor en su ministerio, una vez está empoderado con el Espíritu Santo y se manifiesta toda su divinidad, ya no le llama mamá, le llama mujer. Porque la relación de nuestro Señor es con su Padre. El Padre y yo somos uno. El Padre me dice lo que tengo que hablar y yo lo hago. El Padre me enseña lo que tengo que hacer y yo lo hago. Y yo hago la voluntad del Padre. Y mi gozo es hacer la voluntad del Padre. ¿Quiénes son mi madre, mi padre, mis hermanos? Cuando su misma madre y sus hermanos lo vinieron a buscar, ¿se acuerdan? Y extiende su mano a los discípulos y dice, estos son. Estos son. Por eso le llama mujer. Yo no me puedo imaginar, mis amados, el dolor de María, de la Madre del Señor, viendo a su hijo morir lentamente, sufriendo increíblemente en una cruz. Dicen que el perder un hijo es el dolor más grande que puede haber, y no lo dudo. Pero yo creo que debe ser peor perder al hijo viéndolo morir lentamente, en tortura. ¿Cómo pudo ella soportar esto, hermanos? Bueno, para mí, por la gracia de Dios, por el poder que le dio Dios para soportarlo. No tengo otra explicación. No se desplomó allí María en la cruz, ¿verdad? Bueno, el punto también aquí, mis amados, es lo siguiente. Nosotros también, cuando iniciamos nuestro ministerio, cuando nos convertimos al Señor, también debemos estar mirando al reino de Dios, no a nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que tener nuestros ojos fijos en el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios. Dios primero en nuestras vidas, aún por encima de nuestra familia. Eso está claro en la Escritura, el Señor lo dijo muy claro, mis amados. Ahora, aquí vemos finalmente el balance que a veces es tan difícil de explicar, porque no es que vamos a abandonar a la familia. Aquí el Señor está honrando a su madre. Le dijo, mujer, he ahí tu hijo, y le dice a Juan, el discípulo amado, hijo, he ahí tu madre. Y desde ese día él la recogió en su casa. El Señor no abandonó a su madre. Bueno, yo me voy al Padre, madre, ahí tú te quedas. No, Señor. O sea, no es un abandono a nuestra familia, hermanos. Y yo he visto los dos extremos, lo he visto. He visto el extremo de que, bueno, mi familia es primero, mi familia, mi hijo, tengo que llevarlo aquí, tengo que llevarlo allá, bla, bla, bla. ¿Okay? Y se queda Dios en segundo plano. Y he visto el otro extremo. No puedo ocuparte de esto, a iglesia. Tampoco es así la cosa, mis amados. Hay que tener un buen balance, pero siempre poniendo a Dios primero, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, los hermanos de la alabanza pueden subir. Vamos a dar aquí, hermanos, dos lecciones o dos enfoques que quiero exponerle para concluir. Volviendo al versículo 17, donde nos dice, cargando él mismo la cruz. Y nos dice la Escritura que nosotros, si queremos seguirlo a él, ser discípulos, debemos llevar nuestra cruz. Ya lo explicamos. No es un simple seguirlo. Y mucho menos de lejos, como lo hizo Pedro, ¿verdad? Cargar nuestra cruz implica padecer al igual que él padeció. ¿Okay? Pablo lo expresa claramente en el capítulo 3 de Filipenses, pasajes que hemos dado ya varias veces, hablando de que lo que Pablo tenía, lo que él creía que lo identificaba con propósito, valor en la vida,
Las cosas que él creía que le daban identidad y significado, las cuenta como basura y las deja atrás. Y dice aquí en Filipenses 3:10, con el fin de conocerle. ¿Conocerle a quién? A Cristo, y el poder de su resurrección. Y la participación, aquí está, de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él, ¿verdad? En su muerte. Pablo quería imitar tanto y tanto a Jesucristo, quería seguir sus pisadas al dedillo, hermanos, que hasta quería morir por causa del Evangelio, como murió nuestro Señor. Y así fue. Tenemos que ser imitadores de Cristo, tenemos que cargar nuestra cruz. Ahora, ¿qué implica negarnos a nosotros mismos? ¿Qué es? Les voy a dar 3 cosas, mis amados. Esto es muy importante. En forma general, cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, cargando nuestra cruz, es desechar todo lo que tu carne desea. Eso es negarte a ti mismo. Número 1, vivir en el Espíritu y no en la carne. Eso es negarte a ti mismo. Desechas todo lo que tu carne quiere que haga, ¿verdad? Y desechando tu carnalidad, automáticamente vives en el Espíritu. Te estás negando a ti mismo, ¿por qué? Porque tu carne quiere que tú hagas unas cosas y tú las estás desechando, ¿verdad? Número 2, buscar primero el reino de Dios y su justicia y no nuestro reino y caprichos. Cuando tú te niegas a ti mismo, tú tomas tu reino y lo desechas. Esto es algo que se expone mucho en la consejería matrimonial, por ejemplo. Los problemas matrimoniales muchos vienen porque cada uno está viviendo en su propio reino. No, aquí las cosas se hacen como yo diga, pero es que esta es la manera que yo lo hago, no me importa, ¿verdad? No, pero es que él hace esto y yo quiero que lo haga así. No, es que ella hace aquello. Entonces los dos viven en su reino y nadie da su brazo a torcer. No se están negando a sí mismos, hermanos. Entonces el negarse a sí mismo usted tiene que desechar su reino y poner primero el reino de Dios. Así se niega usted a sí mismo. ¿Se entiende esto, verdad? Número 3, poner los intereses de los demás primero que los de nosotros. Así usted se niega a sí mismo también. Esto está relacionado con lo anterior, porque cuando usted pone sus intereses primero es porque está en su reino. ¿Okay? Ahora, el Señor Jesucristo hizo las 3 cosas. Si usted lo analiza bien, el Señor Jesucristo vivió perfectamente en el Espíritu, no pecó, ¿verdad que no? 100% en el Espíritu todo el tiempo. Esa es fácil, ¿no? El Señor Jesucristo buscó primero el reino de Dios, fijó su mirada en el Padre, ¿verdad? En ningún ser humano, en nada en esta tierra le interesaba a Él, ¿no? Y puso los intereses de los demás primero que los de Él, ¿no es así? Un sacrificio voluntario por el bien de estos pecadores que no se merecerían nada, sin esperar nada a cambio. Puso los intereses de sus enemigos primero que los de Él. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando queremos negarnos a nosotros mismos. Y número 2, la segunda cosa que quiero compartir para concluir, me llamó mucho la atención esta dinámica de echar suertes para la ropa del Señor. Y me hice la siguiente pregunta. ¿Qué se llevaron estos soldados de la cruz? ¿Qué se llevaron? En el momento más espectacular, impactante de la historia de la humanidad, ahí están estos 4 señores como testigos, como participantes activos, ¿verdad? ¿Y qué sacan de ahí? 4 miserables piezas de ropas y una quinta, ¿verdad? Que se la llevó uno, ¿verdad?
¿Valió la pena eso, hermanos? ¿Valió la pena? No hubo vidas cambiadas, no hubo corazones compungidos, no hubo vidas impactadas. Y aquí viene la pregunta para todos nosotros, después de lo que has escuchado hoy, ¿qué te llevas de la cruz? ¿Qué te estás llevando de la cruz, hermanos? Y esto es tanto para creyente como para no creyente, ¿verdad? ¿Cuánto se lleva la gente a su casa después de un mensaje como este? ¿Cuánto se lleva la gente a su casa después de un culto de oración como el que tuvimos el jueves? ¿Cuánto se lleva la gente a su casa después de una noche de brillar? Después de un estudio bíblico profundo, ¿cuánto usted se lleva a su casa? ¿Qué es lo que se lleva? ¿Se lleva una emoción? ¡Ay, qué bien estuvo el mensaje! ¿O qué porquería estuvo el mensaje? No sé. ¿O me recargué las pilas para ya en 2 días volvérselas a agotar otra vez? ¿Qué nos llevamos de esta cruz, hermanos? Y para el no creyente, la persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué se lleva de la cruz? ¿Qué se lleva? ¿Esto fue un cuento? ¿Una fábula? ¿O está muy bonito? ¡Ay, ese hombre sufrió muchísimo! ¡Wow! Fue un gran hombre, fue un gran profeta. Y hasta ahí llegó. Y eso fue lo que se llevó. No, mis hermanos, no es necesario extenderse más en esta situación. La pasión de Cristo debería causar asombro al alma más sensible. Y a nosotros los creyentes, aún más, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Incline su rostro ahí donde está, hermanos. Y vamos a orar a nuestro Dios. Acabando de escuchar la tortura de la cruz. ¿Qué nos llevamos, hermanos? ¿Qué nos vamos a llevar a nuestras casas? ¿Será algo permanente que permee nuestros corazones por el resto de nuestras vidas? Recordando en cada momento lo que Él hizo por nosotros y cómo nosotros deberíamos estar agradecidos de que Él pasó tal tortura. ¿Eso es lo que nos vamos a llevar? ¿O nos llevamos una simple emoción? Medite en su corazón, querido hermano y hermana. Y si usted nunca ha declarado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, yo lo voy a invitar a que hoy se lleve algo de la cruz. Si hay alguien aquí que no ha abierto su corazón por fe a esta grandiosa salvación, hoy es su oportunidad de llevarse lo más preciado que se puede llevar de la cruz, que es su salvación, su salvación. No deje pasar esta oportunidad. Mientras hacemos esta oración, yo le voy a pedir que se levante de su asiento y pase aquí al frente al altar para orar por usted, para que reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Abra su corazón al arrepentimiento y se lleve lo más preciado de la cruz. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias por esta bendita y poderosa palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por lo que hiciste, Señor. Lo que hiciste por nosotros, enemigos, pecadores, impíos, débiles. Pusiste nuestros intereses primero que los tuyos. Desechaste, Señor, toda cosa terrenal. No quisiste fama, no quisiste éxito, ni tan siquiera tuviste donde recostar tu cabeza. Y ahí estás, maldito en una cruz, hecho pecado por nosotros.
¿Qué podemos decirte sino gracias, Señor? Nos humillamos ante tu divina presencia en esta tarde, ofreciéndote nuestros corazones, Señor. Tómalos y haz con nosotros lo que tú quieras. Haz de nuestras vidas como tú quieras. Moldéanos como el alfarero moldea el barro, Señor. Y llévanos a donde nos quieras llevar. Es lo único que podemos ofrecerte por lo que tú hiciste por nosotros. Padre Santo, si hay alguien aquí, Señor, que necesita recibirte hoy, que tú has traído precisamente para que escuchara este mensaje, levántalo, Señor, de su asiento en estos momentos. No dejes, Señor, que la vergüenza le gane. No dejes que su carne le gane, Señor. Que se niegue a sí mismo, a sí misma, y venga a recibir el tesoro más preciado de la cruz. Bendito Dios y Padre Celestial, tú eres el que hace esta gran obra. Por eso siempre te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Y decimos que te amamos, Señor, y ayúdanos a llevarnos algo hoy de la cruz que nunca desaparezca de nuestros corazones. Gracias, Señor Jesucristo. A ti la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Y todos decimos, hermanos, amén. Gloria a Dios, mis queridos hermanos.